Así es, compañeros, vamos a hablar hoy de este tema que vuelve a estar nuevamente sobre la mesa, como lo decíamos al inicio del informativo. Es una propuesta que vuelve a tomar determinada fuerza, sobre todo por un proyecto de ley que piensa presentar el senador Carlos Cammi a finalizarse la votación de la rendición de cuentas. O sea que más o menos por octubre piensa presentar un proyecto que en realidad ya estaba previsto que se presentara antes de la finalización de este gobierno para habilitar los allanamientos nocturnos, algo que no está permitido por la Constitución de la República en nuestro país. Ya tiene apoyo de algunos sectores dentro del Partido Nacional, el Partido de Gobierno, como lo es la lista 71. También ha estado hablando mucho sobre este tema públicamente el diputado Juan Martín Rodríguez, defendiéndolo públicamente, incluso en conversación con reuniones de vecinos, o sea, organizaciones de vecinos que se han manifestado sobre el estado de la seguridad pública. Ya comunicó públicamente justamente esta necesidad que él entiende de habilitar los allanamientos nocturnos, y además esta propuesta también tuvo el visto bueno de Laura Raffo, que sabemos que está con una fuerte presencia en la interna del Partido Nacional. Bajo esa ala estaría esta propuesta que vuelve a estar sobre la mesa. Vuelve porque ya ha estado en otras oportunidades, bueno, recordábamos recién una de ellas, y que siempre está la polémica detrás. Exacto, porque sobre la seguridad y sobre los problemas de la seguridad de nuestro país se ha hablado muchísimo en las últimas décadas, y los allanamientos nocturnos, como han tenido en otros países de la región y en otros países del mundo, una inclusión a su legislación cada vez más presente, bueno, se puso sobre la mesa en nuestro país esta discusión con más fuerza. Quizás recordemos lo más reciente, durante la campaña electoral del año pasado, de las elecciones pasadas, sí, perdón, cuando Jorge Larrañaga propuso la reforma Vivir Sin Miedos, para la que juntó firmas, sí, y presentó en plebiscito para reformar la Constitución. Uno de los 4 puntos que tenía esta reforma de Vivir Sin Miedo era justamente la habilitación de los allanamientos nocturnos mediante la modificación de la Constitución. Esta propuesta no fue exitosa, tuvo 46,8% de los votos en su momento, y luego de la discusión por el referéndum de la Ley de Urgente Consideración de los 135 para impugnar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, volvió a estar sobre la mesa. En ese momento se dijo por parte de Luis Alberto Heber que no era el momento de desgastar con ese tema, pero que una vez que se bajara un poco la intensa discusión sobre seguridad en tono político partidario, se iba a volver a presentar. Y así se ha amagado, ¿no? Sí. A principios de este año también. Bueno, finalmente parecería que el Partido Nacional ha encontrado que el momento para hacer esta presentación antes de la finalización de gobierno es ahora la finalización de la rendición de cuentas. ¿Excepciones? ¿Qué tenés para decirnos a propósito? Bueno, está bueno, antes de meternos en cuáles serían las modificaciones, hablar un poquito de cuáles son las condiciones actuales. Está bueno saber también que a partir de la modificación del Código de Proceso Penal se permiten un tipo de allanamiento en la noche, que son los allanamientos que tienen que ver con violencia doméstica. Dentro de las 48 horas de la presentación de una denuncia por violencia doméstica, la policía puede entrar a los hogares en busca, obviamente, de proteger la seguridad de las personas que están siendo víctimas o que lo son mediante una denuncia, en cualquier momento del día. Así Bien. Que, si les parece, vamos a pasar ahora a compartir en pantalla, bueno, cuál es la normativa que está vigente en nuestro país, qué es lo que habría que modificar de esta normativa si se intenta habilitar los allanamientos nocturnos en nuestro país. Y para eso es importante, sobre todo, mirar el artículo 11 de la Constitución de la República. ¿Qué es lo que dice este artículo sobre el que se basa bastante esta discusión sobre los allanamientos nocturnos? Esta es la normativa que hace que el camino para habilitar los allanamientos nocturnos, a diferencia de muchas cuestiones que en realidad tienen que ver con la seguridad pública, que se legislan mediante leyes, esto requeriría una modificación de la Constitución. Bueno, ¿por qué? Porque nuestro artículo 11 dice que el hogar es un sagrado inviolable. De noche, ahí está lo importante, nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su jefe, y de día solo de orden expresa de juez competente por escrito y en los casos determinados por la ley. También en el Código del Proceso Penal
En el artículo 195, que vamos a ver en la siguiente placa, lo que hace justamente es, bueno, respaldar lo que dice la Constitución de la República y dar un poco más de detalles a los que vamos a entrar. Lo que dicen los numerales del Código de Proceso Penal es que el allanamiento y registro de morada o sus dependencias solamente podrá realizarse por orden de juez, expedida solicitud del fiscal en el lapso comprendido entre la salida y la puesta del sol. Ahí está, digamos, la especificación de qué significa lo nocturno, es decir, el horario en el que no se puede entrar. En el numeral 2 dice que se entiende por morada o habitación particular el lugar que se ocupa con el fin de habitar en él, aun cuando solo sea en forma transitoria. Esto es importante porque sabemos que el principal argumento que tienen quienes defienden los allanamientos nocturnos es por la venta de drogas en los hogares. Entonces, allí es una realidad que conocemos en nuestro país y es importante porque se pueden hacer allanamientos nocturnos en lugares que no estén determinados como morada o habitación con el fin de habitar en ellas. Eso no es menor. Y lo que dice más adelante es que no obstante, podrá efectuarse registro en horas de la noche cuando medie consentimiento expreso del jefe del hogar, comunicándolo inmediatamente al fiscal y al juez competente. Es decir, que si van hacia un lugar y el jefe de hogar les permite ingresar, se puede hacer un allanamiento durante la noche. Y en el numeral número 4 dice que si el juez ordena el allanamiento de una vivienda donde no se encuentran personas mayores de edad o haya ausencia total de sus moradores, bueno, que se debe hacer mediante los encargados y que se tiene que dar vista al fiscal competente. Esta es la razón por la que se tiene que modificar la Constitución y esa es la razón por la que ha sido tan complejo, de alguna manera, bueno, llegar a un acuerdo con respecto a las formas de modificarlo, las formas de llegar a una reforma. Y sintéticamente, Julieta, ¿qué argumentos a favor y en contra existen? Bueno, hay tres puntos sobre los que se debaten quienes están a favor y en contra. Uno tiene que ver con la necesidad de esta reforma. Hay quienes plantean que se puede llevar a cabo igualmente operativos de este tipo sin que sean en la noche. Hay quienes dicen que no es un impedimento para el cumplimiento de la labor policial, que no hay razón de por qué hacerlo, ¿no? Hay quienes plantean eso y hay quienes plantean, justamente agarrándose de esto, bueno, quizás no mueve la aguja, pero está en todos lados menos en 2 o 3 países. ¿Por qué no tenerlo en Uruguay, no? Es una medida más. Después también la peligrosidad, ¿no? Quienes dicen que es peligroso para los niños que puedan vivir en esas casas, por ejemplo, para vecinos y vecinas, para la propia policía, por obviamente las condiciones que tiene la nocturnidad. También quienes están a favor dicen eso se soluciona con inversión de la policía en equipamientos y en capacitación. Mucho, ¿no? La necesidad de que se invirtiera en el caso de que se quisiera llegar a esta situación. Exacto, entonces ahí también hay como una disyuntiva, bueno, si incluso con capacitación y con equipamientos también sería peligroso, sobre eso hay que investigar más. Y después, bueno, que un último punto que tiene que ver con la eficacia. ¿Es eficaz hacer un allanamiento en la noche? ¿Lo es más que en el día? ¿No lo es? ¿Qué sucede con las estrategias que se tiene por parte de las personas que están vendiendo drogas? Y bueno, y último punto, que también no hay disyuntiva allí, pero sí es importante tenerlo en cuenta, es quienes dicen que esto ataca al eslabón más débil de la cadena, que es el narcomenudeo, y que no se ataca a quienes manejan el narcotráfico, porque estaría yendo únicamente a las bocas. Así que bueno, es un tema que va a dar que hablar. Esta era una primera instancia para presentarlo acá en el informativo y vamos a continuar, obviamente, a medida que continúe la discusión. Seguramente sea tema de campaña también. Es verdad. Hasta la próxima.